Querido Luis, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, Paulino? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿me contás en dónde anda la Argentina de transición en la que estamos inmersos? Sí. Mirá, es interesante que uses la palabra transición. A mí me parece que es un buen término, pero que aplica desde 4 años hasta acá, ¿no? ¿Vos crees que la transición incluso fue todo el gobierno de Macri? Claro, Argentina pareciera que es una sociedad que está en plena transición desde hace 4 años, es decir, cuando intentó de alguna manera desarmar una tradición peronista que nunca termina de aplacarse o de morir, y bueno, intentó un proceso político diferente, y esa transición duró 4 años. Sobre todo los 4 años el mismo Macri lo describía como un proceso. Y ahora además estamos en una nueva transición, que es lo que deja Macri, y una transición que además no se termina de comprender el formato que tiene, ¿no? Me refiero a equipos que no se conectan, un gabinete que todavía no se conoce, que se va a conocer a muy pocos días de la asunción del próximo gobierno. O sea que de alguna manera Argentina está como en tránsito, ¿no? Viajé hace poco a Brasil con la familia, y a mi hijo le expliqué cuando te sellan el pasaporte. Digo, bueno, mirá, Feli, ahora en este momento no estamos en ningún lugar, ¿no? Estamos en tránsito. Claro, no estamos ni en un lugar ni llegamos todavía al otro. Porque ¿no? existe, por supuesto, combinación, ¿no es cierto? Exacto. Y me parece que es una buena metáfora, ¿no? Del proceso en que está el país. Argentina en este momento selló el pasaporte Macri, y el vuelo de Alberto todavía no llegó, ¿no? Entonces estamos en un proceso de transición, pero yo creo que puede verse reflejado también en los últimos 4 años, ¿no? En esta perspectiva de lo que vos marcás, el voltaje político que ha tomado la expresidenta en el armado y en el tejido de acuerdos en el Senado, los supuestos vetos, de los cuales todo el mundo habla y nadie desmiente, y una impronta de que ella misma le tome juramento a el propio Alberto Fernández, que me parece un botón de muestra bastante gráfico, ¿implica un doble comando inexorablemente, o lo que está haciendo es ya ultimando los detalles del legado y la despedida? ¿Me explico? Sí, mira, él es el gran tema, ¿no? Argentina en estos días pareciera que fuera como una especie de gobierno de coalición, como si fuera en Europa, ¿no? Uno tiene un congreso, vota legisladores, y los legisladores son diferentes partidos, y tienen que armar una coalición en ese congreso para determinar qué gobierno tiene, y por lo tanto el gabinete tendría el reflejo de esas partes, ¿no? Argentina no tiene una democracia parlamentaria, y por lo tanto lo que uno espera en términos inclusive de ciencia política es una hegemonía, digamos, una situación de dominación de quien es el centro del gobierno, que es en este caso el presidente, ¿no? Esto que decíamos recién, el tiempo que pasa, sí, la definición del gabinete parece estar rodeado de procesos de negociación o procesos de veto, digamos, en realidad no se sabe, ¿no? Si bien es para cargos públicos y representan a la totalidad, digamos, tienen un espacio donde no se conoce, ¿no? O sea que público no es el poder, no se maneja públicamente, sino que se maneja en privado. Correcto. Y cuanto más tiempo pasa, más dudas genera, ¿no? No sabemos qué es lo que está pasando ahí adentro. Lo que sí sabemos es que Alberto Fernández fue a la casa de la yo digo la presidenta, ¿no? Digamos, fue a la casa de Cristina Kirchner. Presidenta, mandato cumplido, ya. Claro. No es que Cristina fue a verlo a él, como la vice, él fue a verlo a ella. Y además está este episodio de la toma. Los procesos de poder extendidos en el tiempo, en general, en casi todo el mundo, se han dado porque aquella alianza electoral que lo llevó al poder después fue desarmada al poco tiempo de haber ganado, ¿no? Y por lo tanto, quien es el centro del gobierno construye su propio poder. El mismo Perón lo hizo, ¿no? Perón inventó un partido para poder ir en 46 a la elección y rápidamente desarmó eso, ¿no? Menem también lo hizo, Kirchner se sacó de encima a Duhalde, ¿no? En 2005. Claro, y ahora no queda claro si se la termina de sacar de encima o la tiene más encima de lo que él quisiera, ¿no? Y me parece interesante como gesto la reunión con Duhalde, ¿no? Hasta parece como es la primera vez que él tiene una reunión con alguien que claramente ha sido absolutamente opositor al kirchnerismo, que es la representación del ascenso final del kirchnerismo al poder en términos de derrota. Bueno, habrá que ver cómo lo resuelve, pero daría la sensación que la presidenta está teniendo
más centralidad en este tiempo de la que se prometía desde el espacio. No estamos diciendo qué es lo que debe ser o qué es lo que no debe ser. ¿no? Correcto. Porque claramente la imagen del domingo de la victoria fue la imagen de volvimos, Cristina, Kicillof, más que Alberto, y a las 48 horas es la imagen de Alberto, el nuevo y flamante presidente, diciendo este va a ser un gobierno de un presidente y 24 gobernadores. Sin la Cámpora, sin Kicillof, sin Máximo Kirchner, etc., sin Guado de Pedro. ¿Me explico? Ahora, claro, esto es el análisis fino. En todo caso, la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, lo que resta de dilucidar es cuánto se prolonga más allá del 10 de diciembre, o si es todo esto hasta el 10 de diciembre ya emerge Alberto, que de todas maneras se mueve como un presidente con impronta personal propia, naturalmente, pero siempre en la perspectiva de que hay algo que tiene que validar, ¿no? ¿Da esa impresión? Sí, bueno, uno podría decir, bueno, en términos electorales ella es el 70% del voto, 75% del voto, ¿no? Pero una cosa es el proceso electoral, el momento que uno convence a la ciudadanía para que se anime a votarte, y otra cosa es el ejercicio del poder, ¿no? El ejercicio del poder tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con liderar y que los que están abajo tuyo obedezcan tus órdenes como si fueran propias. Bueno, son todos temas muy weberianos, ¿no? Como diríamos los sociólogos, pero es decir, la pregunta es, ¿Alberto va a estar en condiciones reales de ejercer una situación de dominación interna sobre la estructura? Eso es lo que más inquieta cuando Cristina aparece dando vueltas, pero no quiere decir que no vaya a suceder, ¿no? Digamos, no lo sabemos. Respecto al presidente Macri, ¿cómo se va? ¿Muy deteriorado? Bueno, ¿fortalecido por un resultado, en definitiva, después de la PASO, mejor de lo pensable para la general? Bueno, es interesante la pregunta sobre Macri, porque así como el peronismo tiene a Cristina, que no se termina de ir, Cambiemos está frente a una situación en la cual Macri insiste en quedarse, ¿no? O sea que las dos fuerzas que terminan reconstruyendo de alguna manera el bipartidismo en Argentina están teniendo debates internos sobre si tienen renovación o continuidad, ¿no? Hasta inclusive el proceso electoral que podríamos catalogar como exitoso dentro de la derrota de recuperación de Macri desde las PASO hasta la general, pone en suspenso su corrimiento total, el de él y el de Marcos Peña, del centro del partido. Y bueno, para todos los demás que estaban ya esperando que la derrota sea total y quedarse con un proceso de reconversión, lo estiran. Así que Macri no creo que parezca una persona que se va a la casa, ¿no? Nadie que llega a presidente se va a la casa, sí, ¿no? Excepto de la Rúa. Pero ahí parecería que hay algunos que necesitan a Macri fuerte y otros que necesitan a Macri más bien débil. Para poder crecer. Entonces ahí está Cornejo, que discute poder mano a mano desde la presidencia del radicalismo. Ahí está Lustó, que parece un proyecto propio, personal, etcétera, que uno no sabe si es la ciudad o la presidencia. Claro, todo lo que se queda con algún cargo son esos. Claro. Bueno, eso es lo interesante. Sí. Rodríguez Larreta, claro, más Vidal, tratando de hacer un eje con Macri, pero no dependiente de Macri, que es distinto, ¿no es cierto? Me parece que todo eso, más Carrió, que bueno, tiene su propia impronta, que se va, pero que se queda, que bendice, que acomoda, que ayuda. Digo, todo eso no va a ser fácil de amalgamar, mucho menos en la oposición. Fue difícil en el oficialismo, nunca se convirtió en una coalición de gobierno estrictamente, y eso es parte de lo que hace implosionar a algunos sectores. Pero si con los recursos del Estado no fue posible el adiestramiento, mucho más complejo va a ser desde el llano, ¿o me equivoco? No, además tengamos en cuenta que el proceso de Cambiemos, para compararlo con el peronismo que construyó una alianza electoral y ahora está resolviendo en el poder, como el peronismo resuelve en el poder sus conflictos, no lo resuelve en un proceso partidario, nunca lo hizo, ¿no? Excepto, no sé, la interna entre Cafiero y Menem de alguna manera, pero después en general lo resuelve en el poder. El proceso de construcción de Cambiemos fue con una enorme centralidad de Macri, total y absoluta. De hecho, es un partido que ni siquiera tiene proceso de selección de autoridades. Entonces, Cambiemos solo sabe existir bajo la centralidad de su creador o pasa a un proceso de institucionalización interna, ¿no? Que es la otra forma del carisma, ¿no? El carisma es cargado sobre la persona o diría también Weber, se rutiniza, digamos. ¿Cómo hace Cambiemos para institucionalizar estructuras internas que permitan el surgimiento de nuevos liderazgos que reemplacen en algún momento al de Macri, ¿no? Pero por ahora parece la insistencia de Macri en sostenerse
y el importante rol de Marcos Peña para sostener a Macri. O sea, son como un dúo que se sostienen sobre sí mismos, ¿no? Lo otro es Sergio Massa, ¿no? Que creo que fue el plus que le permitió al Frente de Todos, en particular en la provincia de Buenos Aires, habilitarle la llave para llegar al poder. Eso tiene un peso específico propio. Ahí en la provincia, de todas maneras, Kicillof cree que son propios, Massa dice que son de él, Alberto sostiene y Cristina que en realidad era ya previo lo que estaba sucediendo, en particular en el conurbano, porque en el interior pierde. Bueno, ¿qué estás viendo? Porque va a haber una impronta Massa en el gabinete también. Y de hecho hay una impronta Massa en el armado. Bueno, el tema, primero que Massa fue terriblemente importante para la elección en la provincia de Buenos Aires para gobernador y además a nivel nacional, porque todo lo que pudo recuperar Cambiemos en todo el país, donde unos lugares donde menos pudo subir, aunque subió, fue en la provincia de Buenos Aires. Y los lugares donde más le costó subir y recuperar fueron los lugares donde la unificación se notaba con más fuerza, ¿no? Sobre todo la primera sección. O sea que en términos duros de voto, él tuvo enorme peso. En las discusiones de gabinete que estábamos repasando recién, o las discusiones, Massa obviamente debe estar intentando colocar ministros, ¿no? Como se dice, como si fueran los juegos de nuestros hijos, ¿no? Que ponen cosas y sacan. Pero daría la sensación de que le está, digamos, jugando un juego más de presidencia, ¿no? Es decir, que el desgaste en el proceso de la construcción del poder no es que es ajeno hacia él, pero probablemente esté esperando que, en todo caso, el choque sea ajeno y no tanto él, y por eso él le va a dar mucha importancia al rol en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, él como que él tiene un rol institucional, casi como si fuera, bueno, en realidad lo es, ¿no? Un poder en paralelo. Por lo tanto, él puede transitar por un lugar absolutamente diferente, ¿no? Y sobre el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí pareciera que la injerencia del kirchnerismo es mucho más considerable, y todo lo que se habla sobre todo de la conformación del gobierno para los ministerios y para el gobierno nacional es inversamente proporcional a lo que se está escuchando sobre la provincia de Buenos Aires. Como la provincia de Buenos Aires no está circulando en la misma dimensión de cantidad de nombramientos. Hoy Magario de todas maneras dijo que le van a pedir equidad en la distribución de fondos a Alberto Fernández, desde la provincia de Buenos Aires. Magario, la vicegobernadora electa, que estuvo en La Plata. ¿Eso qué puede implicar? Un pedido de reconstrucción del fondo del conurbano, una cosa específica, una masa crítica de fondos que le permita a la provincia tener autonomía respecto a algunos planteos que la hacen poco probable en virtud de la dependencia económica con Nación. Sí, probablemente, bueno, ese es el gran problema que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? La relación entre lo que genera, la distribución de los ingresos, etcétera, ¿no? Y venimos de 4 años donde la provincia de Buenos Aires era enormemente importante para el proyecto de Macri, pero terminó siendo el lugar de castigo a la única figura que le podía hacer sombra a Macri, ¿no? Yo creo que el gobierno de Alberto va a hacer un enorme esfuerzo porque sabe que tiene que cuidar muchísimo, por lo menos mantener las situaciones de recuperación de consumo y de sobrevivencia, no de mejora de las condiciones, de sobrevivencia, sobre todo en el conurbano donde vive el 71% de la gente de la provincia, ¿no? Hay un aspecto que siempre con Lourdes nos genera ocupación, esa es la palabra, que tiene que ver con la justicia futura, digamos. Porque hay una demanda creciente de que la justicia procese lo que la política no está procesando. Zanini, como jefe de los abogados del Estado, podría ser una señal inequívoca de que Cristina tiene un ascendiente todavía, independientemente de que Lozardo, la figura y amiga personal de Alberto Fernández, sea la ministra de Justicia. Sería equilibrar un poco y que haya una mirada atenta de ambos respecto a... Bueno, si eso sucede sería una decisión muy provocadora, ¿no? O sea, no es alguien menor. No importa si de verdad tiene o no me meto en eso porque, digamos, realmente la cuestión judicial tiene su propia lógica, ¿no? Y intervienen ahí cuestiones del derecho que realmente me exceden. Pero sí, desde el punto de vista de la imagen y del perfil de algunas figuras muy emparentadas con el cierre del proceso de Cristina Kirchner, y además Zanini fue candidato, ¿no? a vicepresidente, bueno, pareciera como... uno diría, bueno, si Alberto estuviera en total y absoluta soledad, no sé si lo elegiría él para ese rol, ¿no? Como así no elegiría a lo mejor a tantos otros. Y si él no elegiría y terminan estando, ¿cómo es el proceso de gobierno en unas condiciones donde uno no termina de
elegir a los equipos. ¿Cuánto dura ese equilibrio? Esa es la duda más grande, ¿no? Luis, como siempre, enorme placer y gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias.